comienzo a grabar y comenzamos con la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta respecto a lo que vimos en la clase pasada. Puede ser vía chat o puede ser verbalmente. ¿No? Bueno, si no hay consultas, continuamos. Y lo que vamos a ver a continuación dice relación también con las desviaciones a la ley de Raoult. ¿De acuerdo? Y entonces, nosotros podemos incluso ver que cuando tenemos un componente que tiene una desviación positiva a la ley de Raoult, como es el caso que se representa en este gráfico, ¿verdad? Y tenemos una serie de temperaturas, una temperatura T3, una temperatura T2 y una temperatura T1, en la cual T3 es la temperatura mayor, vale decir, la temperatura disminuye a medida que yo voy hacia arriba en este gráfico, ¿cierto? T3 es menor que TC, y TC es menor que T2, y T2 es menor que T1, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que se observa experimentalmente es que cuando se disminuye la temperatura en una disolución que presenta una desviación positiva a la ley de Raoult, aumenta esa desviación positiva. Claro. ¿Y esto por qué sucede? Cuando nosotros tenemos una desviación de la ley de Raoult, ¿verdad? Podemos hacer una razón entre el K2 y el P2,0, y esa razón es igual a la exponencial de Z factor de epsilon 2,2 menos epsilon 1,2, y todo eso dividido por RT, ¿de acuerdo? Donde R es la constante de los gases, T es la temperatura. Epsilon 2,2 y epsilon 1,2 tiene relación con las interacciones que existen entre moléculas. Por ejemplo, si estamos hablando de un componente, de una solución de dos componentes, un componente 1 y un componente 2, estas son interacciones entre los mismos componentes, las 2,2 y la 1,1, mientras que la 1,2 son las entre los componentes distintos, ¿de acuerdo? Entonces, si las interacciones entre los componentes iguales es mayor y es mayor en términos de estabilidad que las interacciones entre los componentes distintos, estamos hablando de la exponencial de un número positivo, ¿verdad? Relativamente grande, y el K2 es mayor que el P2,0, entonces tenemos una desviación positiva, ¿de acuerdo? Por el contrario, si esto fuese, las interacciones entre las moléculas distintas fuese mayor, aquí tendríamos el exponente de algo negativo, y eso tendería a ser menor que 1, o sea, sería menor que 1 y tendería a 0 en el extremo, ¿cierto? Y en ese caso el P2,0 va a ser mayor que el K2,0, y en ese caso estábamos en la presencia de una desviación negativa. Pero nótese que en este exponente, que me mide cuánto es la diferencia entre el K2 y el P2, en el exponente tenemos la temperatura en el denominador. Entonces, si disminuye la temperatura, el exponente se hace más grande, ¿verdad? Y si se hace más grande, el K2 se hace mayor que el P2,0, y eso significa que la desviación positiva de la ley de Raoult está aumentando a medida que disminuye la temperatura. Por eso nosotros observamos que esa es la curva para una temperatura T3, esa es la curva para una temperatura TC, T2 y T1, a medida que disminuimos la temperatura desde T3 a T1. Aumentamos la desviación positiva. ¿Qué es lo importante de notar aquí? Que existe una temperatura crítica en la cual se produce un punto de inflexión en la curva, ¿ya? Y a partir de esa temperatura crítica hacia arriba aparece una zona en la cual la presión se hace independiente de la composición, porque aquí nosotros podemos ver que a esta presión de esta zona horizontal de la curva de la temperatura T2, la presión permanece constante para distintas composiciones, entre X2' y X2 doble prima, ¿cierto? Eso significa que para esta presión, para esta misma presión, yo tengo varias composiciones que me satisfacen a esa presión, ¿de acuerdo? Y antes no, antes de esa temperatura y antes de la temperatura crítica teníamos
hasta la temperatura crítica, digamos, teníamos para cada temperatura, para cada presión una temperatura. ¿Ya? Entonces, bajando la temperatura aún más, a una temperatura T1, esta zona, en la cual tengo una zona en que la presión es independiente de la composición, se hace mayor, se hace más amplia y abarca un intervalo más alto de composiciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Lo que sucedió es que en esta temperatura crítica, en esta curva a la temperatura crítica, la variación de la presión con la fracción molar se hace cero. La primera derivada es cero, por eso la pendiente aquí hay un punto en el cual la pendiente de la curva es igual a cero. ¿De acuerdo? Pero es solamente un punto, porque es un punto de inflexión. Y la segunda derivada también es cero, entonces eso es una temperatura crítica, eso sería una curva isoterma crítica. ¿Ya? Por sobre la temperatura, perdón, por bajo la temperatura crítica, a las temperaturas T2 o T1, recuerden que disminuye la temperatura hacia T1, lo que sucede es que se produce una inmisibilidad. ¿Ya? Tenemos un sistema, ¿verdad?, de dos componentes, y lo que pasa a temperaturas inferiores al TC es que esos componentes dejan de ser solubles o miscibles a esa composición, y lo que se produce es una separación de fase. Entonces, entre el X2' y el X2 doble prima voy a tener dos fases a composiciones menores que el X2', ¿verdad? Estamos hablando para la temperatura T2, a fracciones molares menores a X2', voy a tener una sola fase, y mayores que X2 doble prima, también voy a tener una sola fase. Entonces, este intervalo en el cual la pendiente de la curva es cero, es un intervalo de concentraciones en las cuales se produce inmisibilidad. ¿Ya? Y lo que pasa acá, cuando yo tengo una disolución a la temperatura T2, ¿verdad? Voy aumentando la fracción molar de X2, lo voy aumentando, lo voy aumentando, lo voy aumentando a esa temperatura fija, hasta que llega un punto en que me aparece una primera gota de una segunda fase. ¿Ya? Y la presión permanece constante a medida que yo voy aumentando la fracción molar, y lo que hace es aumentar la cantidad de la segunda fase hasta este punto, a la X2 doble prima, donde a esa concentración, ¿verdad?, desaparece la primera fase y nos quedamos con una segunda fase solamente. O sea, perdón, nos quedamos nuevamente con una sola fase entre las concentraciones mayores que X2 doble prima. Entonces, como efecto de la disminución de la temperatura, si nosotros partimos a T3, pasamos por una temperatura crítica donde hay un punto de inflexión en la isoterma, y después, por sobre esto, va a haber una zona, a todas las temperaturas va a haber una zona de inmisibilidad que se caracteriza por estas zonas en las cuales la presión se hace independiente de la composición. ¿De acuerdo? Entonces, si uno lo ve desde otra perspectiva, cuando nosotros estamos con dos componentes que mezclamos y no se disuelven entre sí, no forman una solución homogénea, ¿verdad? Por ejemplo, a una temperatura T1, si yo mezclo estos dos componentes, el componente 1 y el componente 2, a esta composición, voy a tener dos fases, no se me van a mezclar. Entonces, lo que uno intuitivamente piensa inmediatamente, entonces voy a aumentar un poquito la temperatura, lo voy a calentar, lo voy a poner en una llave de agua caliente, por ejemplo, y agitar en un tubo de ensayo para que esto se solubilice. Y en el fondo lo que estamos haciendo ahí es aumentar la temperatura, estamos yendo hacia abajo, ¿verdad?, en este gráfico, y estamos tratando de irnos a la temperatura T3 que sea mayor que la temperatura crítica, de tal manera que tengamos miscibilidad completa. Entonces, cuando aumentamos la temperatura, aumenta la miscibilidad, aumenta también la solubilidad, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna duda respecto a esto. Yo tengo una duda de cuando habla de solución X'' 2 y X' 2, ¿es porque tienen concentraciones distintas o...? Claro, aquí yo estoy hablando de la fracción molar, ¿cierto? La fracción molar va aumentando desde 0 en la izquierda hasta 1 en la derecha, ¿sí? Entonces aquí el X2' es una composición
en la cual a la temperatura T2 me aparece la primera gota de la segunda fase. ¿De acuerdo? Mientras que el X2 doble prima es donde desaparece la primera fase, ¿verdad? Y nos queda, o sea, la primera fase y nos quedamos con una sola fase después. Ah, ya, muchas gracias. Las dos concentraciones quedamos con dos fases siempre. ¿Ya? Y esas dos concentraciones cambian si yo cambio la temperatura. Si yo bajo la temperatura, se amplía la zona de imisibilidad, ¿verdad? Definimos otras zonas, otras concentraciones, otras fracciones molares donde tenemos presente imisibilidad. Entonces, la imisibilidad esto es dependiente de la temperatura. ¿Ya? Por eso nosotros pensamos que muchas veces que aumentando la temperatura a nuestro sistema podemos lograr una mejor miscibilidad, una mejor solubilidad de los componentes. ¿Mm? Bien, entonces, para las disoluciones al estado líquido, ¿verdad? Podemos, de acuerdo a las desviaciones de la ley de Raoult, podemos nosotros predecir que se puede llegar a obtener inmisibilidad en disoluciones. Entonces, para las interacciones entre moléculas, hay que recordar un poquito sobre las interacciones, ¿verdad? Producto de las interacciones son las diferencias que existen a la ley de Raoult. Esas interacciones pueden ser débiles, como también pueden ser fuertes. Entre las débiles tenemos las de dispersión, dipolares, etc. Y entre las fuertes tenemos interacciones iónicas, interacciones específicas. ¿Ya? Y las interacciones generalmente se asocian a entalpía. Cuando dos componentes tienen muchas interacciones, ¿verdad? Eso significa que existe una entalpía de esas interacciones. Están asociadas hasta la entalpía a las interacciones, que no sé si ustedes recuerdan, cuando uno hace un curso de química general, le enseñan que la entalpía de una reacción puede estimarse haciendo un balance entre los enlaces que se rompen y los enlaces que se forman, ¿verdad? Y si uno hace la diferencia, puede calcular la diferencia de entalpía de la reacción, ¿ya? Entonces, claramente las interacciones se reflejan de cierta manera en la entalpía. ¿Por qué les digo yo esto? Porque las entalpías siempre las vamos a tener presentes, entonces lo más común es que podamos tener soluciones que sean muy similares a lo ideal, para decir que tengan un delta E de mezcla igual a cero, que tengan un delta S de mezcla dado por la expresión que nosotros determinamos, pero pueden diferir solamente en el delta H de mezcla, que el delta H de mezcla es distinto de cero, ¿cierto? Entonces, existe una clase de disoluciones que se llaman disoluciones o soluciones regulares, cuya única diferencia con respecto a las soluciones ideales es que tienen una diferencia de entalpía distinta de cero, ¿ya? Y eso, como les decía, proviene principalmente de que nosotros siempre tenemos presentes interacciones y las interacciones siempre van a estar reflejadas por la entalpía, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es que existen las soluciones regulares cuya única diferencia con la idealidad es el delta H de mezcla distinto de cero, ¿ya? Entonces tiene una entropía de mezcla que sigue un modelo ideal, similitud de tamaño entre las moléculas y ausencia de interacciones fuertes. Son interacciones más bien débiles, por eso el delta H de mezcla es débilmente endotérmico en muchos casos. Mayoritariamente presentan un delta H de mezcla mayor que cero, entonces se habla que son endotérmicas, pero en magnitud no es muy grande. ¿Ya? Entonces, con eso ya nosotros sabemos que tenemos disoluciones gaseosas ideales, tenemos disoluciones líquidas ideales y tenemos también desviaciones a la idealidad. Martín, ¿tú querías hacer una Sí, consulta? profesor, dos cosas. La primera es si después de la clase nos podemos quedar un segundo, le tengo que hacer una pregunta. Y la segunda es que no entendí muy bien la relación que hizo entre entalpía y las modificaciones de temperatura en disolución. La, la, a ver, lo que dice entre entropía y qué. Y lo que estábamos viendo en los gráficos de temperatura, temperatura crítica y todo eso.
Ah, O sea, me quedé en lo que dijo de podemos calcular la entalpía en función del balance entre enlaces rotos y enlaces formados. Y de ahí para abajo me perdí. acá, ya. Sí, Ya. Lo que pasa es que existen estas disoluciones regulares, ¿verdad? Cuya única diferencia con las ideales es que el delta H de mezcla es distinto de cero. ¿Cierto? Que nosotros dijimos que una mezcla ideal, una disolución ideal, cuando mezclaba uno de los componentes de la disolución, ¿verdad? El delta H de mezcla era igual a cero. Y eso se refleja, o eso se debe principalmente a que el delta H está muy asociado a lo que son las interacciones moleculares. ¿Ya? Si yo tengo un cambio en las interacciones en mi sistema, voy a tener un cambio en el delta H. A eso me refiero diciendo que el delta H de mezcla refleja, en cierta manera, las diferencias que se producen en las interacciones moleculares. Y por ejemplo, un coloide tendría un delta H distinto de cero. sí, si yo formo un coloide, claro, porque el coloide va a tener distintas interacciones. Ya. Generalmente yo siempre voy a tener un delta H distinto de cero porque siempre voy a tener asociadas diferencias en interacciones. Lo que pasa es que me puedo acercar mucho a cero porque las interacciones más débiles van a, van a hacer que yo note menos esa presencia del delta H distinto de cero, ¿ya? Pero siempre las voy a tener. Y yo les quería ejemplificar que el delta H depende de las interacciones, haciéndoles recordar que en su momento, cuando ustedes hicieron química general, había una forma alternativa de medir el delta H de una reacción. ¿Ya? Uno tenía un componente, ¿verdad?, que que reaccionaba con otro y formaba otros dos componentes mediante una reacción. Y una forma de determinar el delta H de reacción, hacer una estimación, es hacer un balance entre los enlaces que se forman y los que se rompen, ¿verdad? Y calcular mediante las energías de cada uno de los enlaces la energía que se produjo en esa reacción, el cambio energético. Y ese cambio energético es igual a la entalpía o muy parecido a la entalpía. Entonces, claramente la entalpía refleja las interacciones porque un enlace es interacción atómica en ese caso. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, de nada. Y claro, conversamos después, así que no hay ningún problema, ¿ya? Ahora, Vale, vale. con eso podemos irnos ahora a una parte que es bastante interesante, que es la determinación de las magnitudes molares parciales, ¿ya? Recuerden ustedes que el gran cambio que se produce cuando trabajamos entre un componente puro y un sistema multicomponente es la definición de la propiedad molar. En el caso de componentes puros, propiedad molar era la propiedad dividido por el número de moles, ¿verdad? Y eso era igual al potencial químico. Para el caso de más de un componente, ahora nosotros sabemos que la propiedad molar parcial va a ser la derivada de la propiedad con respecto a los moles del componente que estoy considerando, a temperatura constante, presión constante y el resto de los moles de los componentes constantes, ¿cierto? Entonces, el volumen molar parcial es una forma importante, una forma por la cual uno puede visualizar las diferencias entre ambos casos, cuando tenemos una sustancia pura a cuando tenemos un sistema multicomponente. Entonces, si nosotros pensamos, las propiedades extensivas en los sistemas reales no son aditivas. No son aditivas. También, si ustedes recuerdan, cuando hacían clases, ejercicios de química general, ¿verdad? Cuando les hacían calcular un pH, mezclando una solución de una base con una solución de un ácido y me le agregaban una base conjugada, etc. Y al final les decían, calcule el pH, asuma que los volúmenes son aditivos. Asumir que los volúmenes son aditivos es una aproximación. Entonces, si están diciendo que asuma que los volúmenes son aditivos, es porque no son aditivos. Y claramente los volúmenes no van a ser aditivos cuando yo estoy mezclando cosas distintas. ¿Por qué? Porque el volumen es un reflejo de cómo se empaquetan las moléculas, si uno quiere pensarlo a nivel molecular, cómo se empaquetan las moléculas,
¿verdad? Y ese empaquetamiento también va a ser dependiente de cómo interactúan entre ellas. Entonces, yo si tengo agua pura, esa agua va a tener una cierta forma de empaquetarse y va a tener una cierta forma de interactuar entre ellos. Nosotros sabemos que el agua tiene bastantes puentes de hidrógeno, moléculas con moléculas, ¿cierto? Entonces eso hace que se estructure bastante y forme una estructura muy bien definida. Entonces el agua se empaqueta de una forma y tienes interacciones puente de hidrógeno. Si yo a esa agua le adiciono, por ejemplo, etanol, ya ahí estoy cambiando la forma en que se empaqueta, ¿verdad? Y también estoy cambiando las interacciones. Y esto va a traer como consecuencia que las moléculas de agua no van a ocupar el mismo volumen que ocupaban cuando estaban solas, ¿cierto? Y el etanol tampoco va a ocupar el mismo volumen que él ocupaba cuando estaba puro, ¿verdad? Porque ahora están mezclándose y están obligados en cierta manera a mezclarse y se empaquetan de forma distinta. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un volumen aproximado de agua, más o menos 1 litro, ¿ya? Y yo le agrego 1 mol de agua, nosotros dijimos que 1 mol de agua tenía 18 centímetros cúbicos de volumen a temperatura de 25 grados Celsius y una atmósfera aproximadamente, porque la densidad del agua líquida es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, si le estoy adicionando 1 mol de agua, le estoy adicionando 18 gramos de agua, y como decía, son 18 centímetros cúbicos. Entonces, si yo tomo 1 litro de agua y le agrego 18 centímetros cúbicos de agua, voy a tener 1018 centímetros cúbicos finales de agua, ¿cierto? Ahora, si yo tengo un volumen de etanol, aproximadamente 1 litro de etanol, y le agrego un mol de agua, le voy a estar agregando 18 gramos de agua. Pero el incremento en volumen que voy a tener no van a ser 18 centímetros cúbicos, sino que van a ser solamente 14 centímetros cúbicos. Eso significa que tuve un cambio en el empaquetamiento, ¿de acuerdo? Y el volumen que está ocupando el agua, ese mol de agua, y el volumen que está ocupando el resto, esos litros de etanol, va a ser distinto a lo que ocupaban antes, ¿verdad? Porque antes yo tenía 1 litro de etanol y 1 mol de agua, y 1 mol de agua eran 18 centímetros cúbicos. Entonces, si yo hago la sumatoria cuando los tenía por separado, eran 1018 centímetros cúbicos, pero cuando los mezclé, solamente voy a tener 1014 centímetros cúbicos. Entonces voy a tener que el volumen me cambió, ¿verdad? Al mezclar, y cambió el volumen que ocupa el etanol y cambió el volumen que ocupa el agua. No solamente el agua es la que se perturba, ¿verdad? Y esto se debe a que el volumen que ocupa un número determinado de moléculas de agua va a depender de la naturaleza de las moléculas que le rodean. Lo mismo para el etanol. Los volúmenes molares parciales de una mezcla van a variar con la composición. ¿Por qué? Porque el entorno varía cuando la composición cambia. Entonces, la diferencia entre el volumen de una disolución y la suma de los correspondientes volúmenes de los componentes puros va a provenir ¿de qué? Va a provenir de las diferencias en el empaquetamiento de las moléculas, diferencias de tamaño y de forma, ¿verdad? Y va a depender de las fuerzas intermoleculares de la disolución y los componentes puros. Martín. Sí, acá me genera una duda la suma de etanol con agua. Sale que nosotros tuvimos una reducción del volumen del mol de agua, producto de las interacciones intermoleculares. Sí, El tema es que si yo estoy metiendo etanol en mi sistema, que es una molécula orgánica, eso no debiese aumentar, o sea, no debiese disminuir la interacción entre moléculas de agua propiamente tal y por ende aumentar el volumen en vez de reducirlo. ¿Qué interacciones se generan entre la no molécula de etanol y la molécula necesariamente, de agua? no necesariamente. ¿Por qué? Porque el etanol tiene una forma de empaquetarse, ¿verdad? Determinada. El etanol, por ejemplo, uno podría pensar bueno, el etanol también puede formar puentes de hidrógeno con el agua, porque también tiene Claro, un grupo hidroxilo, ¿cierto? Pero el empaquetamiento es distinto, ¿ya? Y no es que el agua vaya a cambiar su volumen, sino que ambos lo están cambiando. Lo que yo claro. quiero reflejar aquí es solamente que hubo un incremento solamente de 14 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, ambos cambiaron su empaquetamiento y ambos cambian el volumen que van a ocupar.
Esto es debido a interacciones y debido, no solamente a interacciones, también hay diferencias en el empaquetamiento y por el tamaño y la forma, ¿ya? Entonces uno no puede a priori decir, debería haber un aumento o debería haber una disminución. ¿Me explico? Porque son varios los factores. Son las interacciones, además de la forma de las moléculas y del tamaño. ¿De acuerdo? Mira, yo siempre, para tener un ejercicio mental, yo siempre le digo a los alumnos en esta parte. Imagínense que yo tengo una caja grande con melones. ¿Ya? Melones relativamente grandes, estamos hablando así del tamaño de una pelota de fútbol. ¿Ya? Y en que me caben 5 melones. Ya, voy a tener una caja con 5 melones. Voy a tener, y tengo otra caja que tengo puras guindas. ¿Ya? Entonces, y voy a tener que los melones van a ocupar un cierto volumen, ¿cierto? Un volumen Claro. tridimensional. Estamos hablando de un volumen tridimensional, con, Sí, con sí. con espacios intersticiales entre ellos, ¿cierto? Claro, y si yo echo la guinda dentro del bol con melones, se van a reacomodar y van a ocupar el mismo volumen que estaba ocupando la caja de melones originalmente. Claro, entonces ahí uno se da cuenta que el volumen no es aditivo. Claro. ¿Te das cuenta? Y puede haber una contracción, como también puede haber una expansión. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la idea que hay que tener en mente. ¿Ya? Y con esto, eso es lo que quiero reflejarles. Y de hecho, si uno cambia la composición, cambia todo. Yo voy a tener un volumen molar parcial dependiendo de la composición. Entonces, con estos ejemplos en mente, nosotros podemos ir ahora a hablar de la determinación de los volúmenes molares parciales. ¿Ya? Determinación de volúmenes molares parciales. Esto me está diciendo que si yo considero una mezcla binaria entre componente A y componente B, para una mezcla de A más B, el volumen de esta mezcla o esta disolución va a ser función de la presión, va a ser función de la temperatura, de los moles de A y de los moles de B, ¿cierto? Entonces yo lo escribo así, volumen de la disolución va a ser función de presión, temperatura, moles de A y moles de B. Entonces si yo hago la diferencial exacta del volumen, ¿verdad?, de la disolución, la diferencial del volumen de la mezcla va a ser derivada primero con respecto a la presión, con el resto de las variables constantes por un dP, después con la temperatura, variables constantes por un dT, la derivada, como variación del volumen con respecto a los moles de A, considerando los moles de B constantes, y aquí me faltó temperatura y presión constantes, por un dNA, más la derivada del volumen con respecto a los moles de B, considerando moles de A constante, temperatura constante y presión constante también, ¿verdad?, por un dNB. Entonces, y aquí se cortó la ecuación, pero aparecen los volúmenes molares parciales, que son este volumen molar parcial de A y este otro que es el volumen molar parcial de B, ¿cierto? Si yo considero presión y temperatura constante, se me van estos dos primeros términos, ¿cierto? Este y me queda que el dB de mezcla va a ser igual a estas dos que están acá, ¿cierto? Que sería el volumen molar parcial de A por un dNA, el volumen molar parcial por dNB. Y si lo integro, ¿verdad?, entonces me queda que el volumen de la disolución, si yo la tengo diferencial y lo integro, voy a tener el volumen de la mezcla, eso va a ser igual a los moles de A por el volumen molar parcial de A, más los moles de B por el volumen molar parcial de B. ¿Ya? Entonces, el volumen de la mezcla y mi disolución va a estar dado por esto. Si los volúmenes fueran aditivos, ¿verdad?, yo podría poner que el volumen de mi mezcla sería los moles de A por el volumen molar de A puro, más los moles de B por el volumen molar de B puro, ¿cierto? Y ahí estaría considerando los volúmenes molares de los componentes puros. Pero si yo quiero ser riguroso y quiero saber bien cuál es el volumen de la mezcla y no asumir que es aditivo, tengo que expresarlo de esta forma, con los volúmenes molares parciales de A y el volumen molar parcial de B, para saber bien cuál es el volumen final. Y el volumen final va a ser totalmente dependiente del volumen molar parcial de A y del volumen molar parcial de B. Entonces, si yo debería ser capaz también de determinar exactamente el volumen molar parcial de A y el volumen molar parcial de B, ¿cierto?
y obtener el volumen de la mezcla. Entonces, vamos a ver cómo podemos determinar estos volúmenes molares parciales. ¿De acuerdo? El de A y el de B. Existe un primer método para determinar los volúmenes molares parciales que se llama el método de la pendiente. ¿Por qué el método de la pendiente? Porque si yo tengo dos componentes, como el caso anterior, ¿cierto? El volumen molar parcial de A, ¿qué va a ser? Va a ser, el volumen molar parcial de A es la derivada del volumen con respecto al número de moles de A, ¿cierto? Considerando los moles de B constante y los moles y multiplicado por la variación de los moles de A. Ahora, en esta gráfica están representados los volúmenes a 20 grados Celsius y una atmósfera de disoluciones que están formadas con 1000 gramos de agua y moles variables de sulfato de magnesio. N moles de sulfato de magnesio. Y los moles son 0,1, 0,2, 0,3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hizo? Se determinó el volumen de las disoluciones a 20 grados Celsius y una atmósfera de disoluciones que fueron siempre preparadas con 1000 gramos de agua, vale decir, tenemos temperatura constante, tenemos presión constante y tenemos los moles de agua constante. Lo único que estamos variando son los moles de sulfato de magnesio. Por lo tanto, esta curva que yo obtengo con esas disoluciones, mido un volumen, mido otro volumen, mido otro volumen, y a distintas fracciones, a distintos moles de sulfato de magnesio, trazo esa curva, ¿cierto? Y voy a tener una curva en el eje Y, voy a tener el volumen de la disolución, y en el eje X tengo los moles. Entonces, si yo quiero hacer la derivada del volumen con respecto a los moles, eso está dado por la pendiente de la recta tangente a la curva a esa composición. Por ejemplo, si yo quiero determinar el volumen molar parcial del sulfato de magnesio en una solución de agua, de 1000 gramos de agua y 0,1 moles de sulfato de magnesio, lo que yo quiero hacer es determinar el volumen molar parcial del sulfato de magnesio aquí. Entonces yo tiro una recta tangente a la curva en ese punto y a esa recta tangente le mido la pendiente, ¿verdad? Porque la pendiente va a ser un dB a dn y obtengo entonces el volumen molar del sulfato de magnesio. Y el volumen molar del sulfato de magnesio, calculado de esa manera, para estas disoluciones, es de 1 centímetro cúbico por mol. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener el volumen de la disolución, que va a ser, si esto es 1001.8, esto es 1001.7. 1001.7 centímetros cúbicos, que es el volumen de la solución, va a ser igual a los moles de sulfato de magnesio, son 0,1 mol de sulfato de magnesio, por el volumen molar parcial de sulfato de magnesio, que dijimos que ya era 1 centímetro cúbico por mol, más los moles de agua. Tenemos 1000 gramos de agua, si lo dividimos por 18, vamos a obtener los moles de agua, multiplicado por el volumen molar parcial del agua. Entonces, como voy a conocer todo, puedo obtener, después de haber obtenido el volumen molar parcial del sulfato de magnesio, puedo obtener el volumen molar parcial del agua también, por diferencia. ¿Se entiende? No mucho, la verdad. Pero esto lo vimos en el laboratorio, si no me equivoco, ¿no? Sí, esto se ve en el laboratorio. En el fondo lo que yo les estoy diciendo es que el volumen, yo estoy graficando aquí distintos volúmenes de distintas soluciones preparadas con siempre 1000 gramos de agua y moles variables de sulfato de magnesio. Entonces eso me va a dar varios puntos, ¿cierto? Porque voy a preparar varias soluciones. Con esos puntos yo construyo una curva. ¿Ya? Y me da la curva que está aquí, esa curva que está dibujada ahí. ¿De acuerdo? Entonces después yo digo, bueno, quiero determinar el volumen molar parcial del sulfato de magnesio en esa composición, es 0,1 mol de sulfato de magnesio en 1000 gramos de agua. ¿Ya? Entonces, esta curva, la pendiente de esta curva me va a dar
el volumen molar del sulfato de magnesio, porque el sulfato de magnesio sería A en este caso. El volumen molar parcial del sulfato de magnesio va a ser igual a la variación del volumen de la disolución cuando varían los moles de sulfato de magnesio. Entonces, el volumen de la solución está ahí y en el eje Y, y en los moles de sulfato de magnesio en el eje X. Entonces, la pendiente es un DI a un DX, vale decir, variación del volumen, variación de los moles de sulfato de magnesio. Y si yo calculo la pendiente de esta recta tangente por un DI, perdón, un delta I partido por un delta X, eso me da 1 centímetro cúbico por mol. Por lo tanto, el volumen de mi disolución de agua y sulfato de magnesio va a ser, en ese punto, si yo voy al gráfico, es 1001.7 centímetros cúbicos. Entonces voy a tener aquí 1001.7 centímetros cúbicos. Sé cuántos son los moles de sulfato de magnesio, 0,1. Sé cuál es el volumen molar parcial de magnesio, de sulfato de magnesio, porque lo determiné, es 1 centímetro cúbico por mol. También conozco los moles del agua, que sería el otro componente, porque tengo 1000 gramos de agua, entonces si lo divido por los 18 gramos mol que pesa un mol, obtengo los moles de agua. Y me queda como incógnita el volumen molar del agua, el volumen molar parcial del agua. Entonces puedo obtenerlo por diferencia, conociendo conociendo los moles y conociendo el volumen de la disolución. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, ¿sí? una duda. Entonces, ¿el volumen molar parcial puede dar un valor negativo en este caso? Porque la Claro, pendiente se puede hacer negativa en... claro, A ver, claro. De hecho, esa era mi pregunta. Siempre yo les pregunto después de esto. Ya, se obtiene el volumen molar parcial de la pendiente. Y pues, ¿qué les llama la atención en este gráfico? Bueno, en este La lado, primera disminución de la curva. la pendiente en este lado es positiva, ¿cierto? Entonces voy a tener, la pendiente va a ser siempre positiva, por lo tanto, desde este punto hacia la derecha, voy a tener un volumen molar parcial del sulfato de magnesio positivo. Pero antes acá tengo un volumen molar parcial negativo, porque la pendiente va a ser negativa, ¿cierto? Y eso no significa que el magnesio, el sulfato de magnesio tenga un volumen negativo. Lo que significa es que el volumen de la mezcla disminuye en esta sección cuando yo aumento los moles de sulfato de magnesio. Profesor, Porque es una razón de cambio, ¿sí? esa razón de cambio a nivel de interacción molecular se debe a que principalmente a menor concentración entre 0 y 0,1 nosotros vamos a tener una disolución insaturada y en la medida que vamos agregando más sal se va a ir saturando y por ende va a ir aumentando el volumen de la mezcla. No, no, porque todo esto es válido para una solución. No es válido, no es válido cuando yo tengo mezcla heterogénea. ¿Ah? Saturación puede haber más arriba, pero aquí estoy yo trabajando siempre en disolución. Pues si no, no podría Entonces, ¿a definir qué se debe? eso, no podría yo definirlo porque me precipita, porque ahí se me rompe la disolución y se forma un sistema heterogéneo. Esto se debe a interacciones. ¿Mm? Interacciones, y habría que estudiarlas para saberlo más detenidamente. Lo que sí puedo decir es que si yo agrego sulfato de magnesio al agua, lo que yo observo inicialmente va a ser una disminución del volumen. Eso significa que ambos componentes se están uniendo de tal manera que el volumen total disminuye. ¿Ya? Hasta que llega a un cierto volumen a partir del cual comienza a subir. Entonces a lo mejor aquí se estaban comprimiendo, se estaban ordenando de alguna manera, después ya no hay más espacio para, o interacciones disponibles como para seguir ordenándose de la misma manera, y se ordenan de otra manera y empieza a subir el volumen en lugar de disminuir. ¿Ya? Pero son cosas que hay que determinarlas para poder decirlas, digamos. No tiene nada que ver con que precipite. ¿Ya? Precipita después, o sea, estamos hablando de disoluciones y una disolución por definición es un sistema homogéneo. ¿Ya? Vale, gracias. De nada. Entonces, con esto nosotros podemos determinar directamente el volumen molar parcial. Yo también podría haber hecho una gráfica variando el agua y manteniendo constante los moles de sulfato de magnesio, ¿cierto? Y podría haber determinado directamente desde el gráfico el volumen molar parcial del agua, y por diferencia del sulfato de magnesio, ¿cierto? Entonces, pero lo importante es que mediante este método, que es el método de la pendiente, se pueden determinar los volúmenes molares parciales, ¿ya?
y se pueden determinar, en este caso que son bicomponentes, ambos. ¿Qué pasa si fuera un sistema tricomponente, de 3 componentes? Simplemente yo dejo 2 componentes constantes y varío uno, ¿cierto? Entonces voy a obtener un volumen molar parcial. Voy a tener este valor conocido, voy a conocer ese volumen molar parcial, pero voy a tener aquí un C y voy a tener 2 incógnitas. Por lo tanto, después tengo que hacerme otro sistema de ecuaciones, vale decir, otra serie de experimentos en el cual dejo constante 2 componentes nuevamente, pero que no sean iguales al primero, y varío otro, para construirme una ecuación, una segunda ecuación, y con 2 ecuaciones ya puedo tener 2 incógnitas y resolverlo. ¿Se entiende? Sí, vi. Ya, perfecto. Entonces, y así sucesivamente, si tengo más componentes, más ecuaciones me tengo que hacer. Esto es para el sistema bicomponente. Ahora, este método de la pendiente es uno de los métodos que existe. El otro método es el método de los interceptos. Y en el método de los interceptos, lo que me está diciendo, ¿no?, es que si yo hago un gráfico del delta D de mezcla partido por los moles totales, en función de la fracción molar de un componente, por ejemplo, un componente B, tengo 2 componentes A y B, voy a obtener una curva de este tipo, la curva que está acá, ¿cierto? Y si yo alguna composición de esa disolución quiero obtener los volúmenes molares parciales, entonces lo que yo hago a esa composición, voy a mi curva, con esa curva, a ese punto trazo la recta tangente a la curva, en ese punto, y el intercepto con la fracción, con el eje con la fracción molar A1, en este, me va a dar volumen molar parcial de B menos el volumen molar de B puro. Este valor va a ser volumen molar parcial de B menos el volumen molar de B puro. Mientras que este otro valor me va a dar el volumen molar parcial de A menos el volumen molar de A puro. ¿De acuerdo? Y el volumen molar de B puro, yo lo puedo sacar del handbook. Por ejemplo, si es agua, en el handbook aparecen las densidades del agua pura, por lo tanto puedo calcular el volumen molar puro a distintas temperaturas. ¿Ya? Lo mismo podría ser para el volumen molar puro de A. Por lo tanto, si conozco los volúmenes puros y conozco estos interceptos, puedo determinar el volumen molar parcial de B y el volumen molar parcial de A. Ahora, ¿por qué se da esto de que los interceptos me dan, por un lado, la diferencia entre el volumen molar parcial de A menos el volumen molar de A puro, y el otro volumen molar parcial de B menos el volumen molar de B puro? Es porque si yo estoy graficando delta B de mezcla partido por los moles totales, ese delta B de mezcla partido por los moles totales va a ser el volumen final. El volumen final es el volumen de la disolución. Va a ser los moles de A por el volumen molar parcial de A, más los moles de B por el volumen molar parcial de B, menos el volumen inicial, que serían los moles de A por el volumen molar de A puro, menos los moles de B por el volumen molar de B puro, ¿cierto? El final menos el inicial, partido por los moles totales, y los moles totales son los moles de A más los moles de B. Entonces, si yo reordeno esto, saco factor común moles de A, acá me da moles de A, factor de volumen molar parcial de A, menos volumen molar de A puro, más moles de B, factor del volumen molar parcial de B, menos el volumen molar de B puro. Y eso partido por los moles de A y los moles de B. Si la fracción molar de A es igual a 1, aquí, ¿verdad? Entonces, la tendencia de este punto extrapolada a esa condición, ¿verdad?, me dice que si la fracción molar de B, aquí estoy con fracción molar de A igual a 1. Fracción molar de A igual a 1 es cuando tengo el A puro y la fracción molar de B es 0. Estoy acá. ¿Qué pasa cuando tengo XA igual a 1? Los moles de B se me hacen 0, entonces se me va ese término y este término. Ese moles de A se me va con ese moles de A, y ese intercepto me va a dar volumen molar parcial de A menos volumen de A puro, que es lo que está aquí. ¿Cierto? Ahora, si voy a fracción molar de B igual a 1,
si la fracción molar de B es igual a 1, eso significa que los moles de A son 0. Y se me va ese término y se me va este término. Y los moles de B se me anulan con moles de B y me queda en el que el intercepto va a ser el volumen molar parcial de B menos el volumen molar de B puro, que es lo que está acá. ¿Cierto? Entonces, de esta manera, mediante el método de los interceptos, si yo calculo el delta B de mezcla partido por los moles totales, puedo obtener las diferencias entre volúmenes molares parciales y volúmenes de los componentes puros entre los interceptos. ¿De acuerdo? Y estos dos métodos me van a permitir determinar los volúmenes molares parciales. Y teniendo los volúmenes molares parciales, yo puedo obtener fácilmente el volumen exacto de la mezcla. ¿Ya? Ahora, nosotros también podríamos usar estos métodos para determinar otras propiedades molares parciales, porque yo podría, en lugar del delta B de mezcla partido por los moles totales, calcular el delta H de mezcla, o calcular el delta E de mezcla, o el delta S de mezcla, o el delta G de mezcla, etc. Y siempre me va a dar una expresión como esta. La curva no sé cómo me va a dar, pero siempre me va a dar una expresión como esta. Entonces, si yo hago una extrapolación a los moles, a la fracción molar de un componente 0, ¿verdad? Obtengo 1. Si el componente tiene una fracción molar 1, obtengo el otro propiedad molar parcial. Va a decir, yo podría usar este método para determinar no solamente volúmenes molares parciales, sino que también entalpías molares parciales, energías internas molares parciales, energías libres molares parciales, etc. Son aplicables para distintos métodos. Solo que para el caso de entalpía y las otras funciones de estado, lo que yo voy a obtener son siempre valores que son referenciales. ¿Por qué? Porque yo voy a obtener en los ejes, los interceptos, voy a obtener aquí, si yo trabajara con entalpías, aquí tendría entalpía molar parcial de A menos la entalpía molar de A puro. Y la entalpía molar de A puro yo no la puedo conocer, entonces siempre voy a tener ese valor relativo acá. Nosotros siempre obtenemos diferencias de entalpía, no entalpías absolutas. ¿Se entiende? Lo mismo con la energía interna, lo mismo con la energía libre, etc. ¿Ya? Y claramente el método de la pendiente, si yo tengo la entalpía de la disolución en función de la composición, también aquí podría tener yo el DH ADNA y obtener la entalpía molar parcial, o también podría obtener la energía interna molar parcial si es que grafico energía interna de la disolución en función de los moles, energía libre de la disolución en función de los moles, etc. Yo puedo aplicar estos métodos no solamente para el volumen, sino que el volumen lo vimos porque era un ejemplo más sencillo y más fácil de entender, pero también se puede usar estos métodos para determinar otras propiedades molares parciales. ¿Ya? Ahora, la energía libre de Gibbs, nosotros sabemos que la energía libre de Gibbs está dado por G es igual a H menos T por S. Si esta ecuación, nosotros la diferenciamos con respecto a los moles de I a temperatura constante, presión constante y todos los moles de los componentes J que son distintos de I constantes, yo obtengo de G a DNI, de H a DNI, menos T por DS a DNI, ¿cierto? Esto es temperatura y presión constante. Y todos los moles distintos de I constantes. Esto significa que el potencial químico de I, que es igual a la energía libre molar parcial de I en la disolución, va a ser igual a la entalpía molar parcial de I en la disolución menos temperatura por la entropía molar parcial de I en la disolución. Entonces yo puedo, esta ecuación, que es una relación termodinámica con variables extensivas, ¿verdad? G, H, T y S, S depende de la cantidad de materia, H también, y energía libre también, entonces son variables extensivas. Nosotros podemos reemplazarlas por cantidades molares parciales, ¿cierto? Ahora,
la energía libre de una solución, de una disolución, se expresa como la energía libre va a ser igual a la sumatoria en I de los moles de I por la energía libre molar parcial de cada uno de los componentes. Vale decir, voy a sumar todas las contribuciones de todos los volúmenes, perdón, energía libre molar parcial de los componentes multiplicado por su número de moles. ¿De acuerdo? Vale, si tengo dos componentes, una disolución de dos componentes, la energía libre de esa disolución va a ser los moles de A por la energía libre molar parcial de A, más los moles de B por la energía libre molar parcial de B. Por lo que es lo mismo, va a ser los moles de A por el potencial químico de A, más los moles de B por el potencial químico de B. Entonces va a estar dado por una expresión de esta forma, que es una sumatoria de NI multiplicado por el potencial químico de I. En términos diferenciales, la diferencial de la energía libre va a estar dado por la diferencial de esta sumatoria. Entonces, es lo que está allí. Pero esta diferencial de la sumatoria, por propiedades de sumatoria, es la sumatoria de las diferenciales. Diferencial del producto, N por I, por el potencial químico de I. Y la diferencial de un producto es la primera sin diferenciar por la diferencial de la segunda, más la segunda sin diferenciar por la diferencial de la primera. Y esta suma de estos dos términos lo puedo dividir en dos sumatorias. La sumatoria de NI por la diferencial del potencial químico, más la sumatoria del potencial químico por la diferencial del moles de I. Y a esta ecuación nosotros le vamos a llamar 1, esta ecuación que sacamos la diferencial de la energía libre a partir de una disolución, a partir de esta expresión. Está dado por esta ecuación. Ahora, si yo considero que esta energía libre va a ser función de la temperatura, de la presión y de los moles de cada uno de los componentes de la disolución, yo voy a tener que la diferencial de la energía libre va a ser igual a la derivada de la energía libre con respecto a la temperatura por un dt con presión constante y todas las otras variables constantes, más dGA de P por un dP, y este dGA de P va a ser con temperatura constante y los moles constantes, más la derivada de G con respecto a los moles 1, a temperatura constante, presión constante y todos los moles que sean distintos del componente 1 constante por un dN1. Y así sucesivamente me van a aparecer más términos, tantos términos como componentes tenga, hasta llegar hasta el J, ¿verdad? Donde va multiplicado por un dJ. Entonces, esta ecuación yo la puedo expresar como dG con esta expresión que me mide la variación con respecto a la temperatura y con respecto a la presión, y estos últimos términos reunirlos en una sumatoria, ¿verdad? Que es esta sumatoria que está acá, que es de los potenciales químicos. También tengo que recordar que el primer término de G a dt a presión constante y composición constante va a ser igual a menos S. Entonces me queda menos S por un dt. Ahora el de G a dt a temperatura constante y composición constante va a ser igual al volumen. Entonces más volumen por un dp, más dG a dN1 por un dN1, dG a dNJ por un dNJ. Y aquí todos los valores intermedios de la sumatoria. Este es potencial químico de 1. Entonces, esta expresión me queda de G va a ser igual a menos S de T más B por un dP, más potencial químico de 1 por un dN1, más potencial químico de 2 por dN2, etc., hasta llegar al componente J. Por lo tanto, dG va a ser igual a menos S de T más B por un dP, más la sumatoria en I, estoy resumiendo todo esto en una sumatoria del potencial químico de I por la diferencial de los moles de I. Y esta ecuación de G es igual a esto, la puedo comparar con la ecuación 1, ¿verdad? Y la ecuación 1, nosotros decíamos que de G está dado por estas dos sumatorias. Y ahora ese de G va a ser igual a lo que está acá, a menos S de T más B por un dP, más esta sumatoria que está acá. Entonces, si nos damos cuenta, en esta igualdad, este término, sumatoria del potencial químico de I por un dNI, se me va con este término acá. Entonces me queda que la sumatoria de los moles de I por la diferencial del potencial químico de I va a ser igual a menos S de T más B por un dP. Y eso, si yo reúno términos a un lado de la ecuación, me queda que esa sumatoria de los moles de I por la diferencial del potencial químico de I más S de T menos B por un dP es igual a 0.
Y esto va a ser lo que se conoce como la ecuación de Gibbs-Dunham, que es aplicable a cualquier proceso infinitesimal, porque tiene diferenciales, tiene diferencial de potencial químico, pero también va a ser aplicable, el mismo desarrollo lo podríamos hacer pensando en la diferencial del lugar del potencial químico de la energía interna o de la entalpía o de los volúmenes, etc. ¿Ya? Por eso dice que es aplicable a cualquier proceso infinitesimal. Aquí nosotros lo aplicamos para potencial químico. Entonces, en forma general, para cualquier propiedad X, ¿verdad? La sumatoria de mi solución, la propiedad X, la sumatoria de los moles de I por la propiedad molar parcial de X sub I más S de T menos B por un dP va a ser igual a 0. Y a temperatura y presión constante, estos dos términos se me van. ¿De acuerdo? Y si me van estos dos términos, significa que la sumatoria de los moles de I por la diferencial de la propiedad molar parcial de I va a ser igual a 0. ¿Ya? Nótese que ese X sub I denota a cualquier propiedad molar parcial. Nosotros, insisto, aquí habíamos puesto el potencial químico, pero podemos poner el potencial químico, podemos poner el volumen, podemos poner la energía interna, podemos poner la entalpía, etc. ¿Ya? Por eso le pusimos acá un X, para hacerlo más general. Y entonces, nosotros podemos decir que, por ejemplo, a temperatura y presión constante, como esto es válido, eso significa que a temperatura y presión constante, los moles de I por la diferencial del potencial químico de I van a ser igual a la suma de los moles de I por la diferencial de la energía libre molar parcial de I, y eso es igual a 0. Eso me está diciendo la ecuación de Gibbs-Dunham a temperatura y presión constante. También me dice que la sumatoria de los moles de I por la diferencial del volumen molar parcial de I va a ser igual a 0. Si aplicamos como X, como esa propiedad, consideramos el volumen. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque con esto nosotros nos vamos a dar cuenta, con esta variación del volumen, con esta última ecuación, nos vamos a dar cuenta de que las propiedades molares parciales no pueden variar a su antojo, sino que varían de acuerdo a cómo lo hacen sus compañeros en la disolución. Porque si nosotros consideramos una solución de agua con etanol, por ejemplo, esta ecuación me estaría diciendo que los moles de agua por la diferencial del volumen molar parcial de agua más los moles de etanol por la diferencial del volumen molar parcial del etanol sería igual a 0. ¿Cierto? Entonces, la diferencial del volumen molar parcial de agua es positiva o es negativa, o puede ser 0. ¿Por qué? Porque el volumen molar parcial del agua puede disminuir o puede aumentar en una disolución. El del etanol puede aumentar o puede disminuir en una disolución. Pero esto me está diciendo que el etanol va a variar dependiendo de cómo varíe el agua, y el agua va a variar dependiendo de cómo varíe el etanol. Por ejemplo, aquí en este gráfico estamos representando el volumen molar parcial del agua en verde versus la fracción molar de etanol. Y en negro está representado el volumen molar parcial del etanol en una disolución en función de la fracción molar de etanol. Cuando tenemos fracción molar de etanol igual a 1, este sería el volumen del etanol puro, más o menos 58 centímetros cúbicos por mol. Aquí, cuando tenemos fracción molar de etanol igual a 0, la fracción molar del agua es igual a 1, y tenemos que el volumen molar el volumen molar del agua puro es aproximadamente 18 centímetros cúbicos. Si yo tengo agua y le comienzo a adicionar etanol, el volumen comienza a aumentar. Por lo tanto, el dB de etanol, el dB parcial de etanol, va a ser positivo porque está aumentando. Perdón, del agua, está aumentando. Pero ¿qué pasa con el del etanol? El del etanol disminuye. Cuando el del agua aumenta, el del etanol disminuye. ¿Por qué? Porque el neto me tiene que dar 0. Recuerden que esto es igual a moles de agua por la diferencial del volumen molar parcial de agua, va a ser igual a los moles de etanol por la derivada del volumen molar parcial del etanol. Entonces, si uno aumenta, si el dB del agua aumenta, el dB del etanol disminuye.
y viceversa. Si el del etanol aumenta, el del agua disminuye, para obtener esto. Entonces, el volumen del agua no puede variar aleatoriamente, sino que depende del etanol y viceversa. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, se dice que los potenciales químicos, perdón, que se dice que todas las propiedades molares parciales son, primero que nada, variables de la disolución y que no son independientes entre sí, porque varían de forma totalmente dependiente. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? ¿Puedes repetir lo último que dijo, por favor? Ya. Tenemos claro que cuando una de los volúmenes molares parciales aumenta, el otro disminuye, ¿cierto? Del otro componente. Entonces, lo que podemos decir es que las funciones molares parciales, en este caso el volumen molar parcial del etanol y el volumen molar parcial del agua, no son independientes entre sí. Son totalmente dependientes entre sí, porque si uno aumenta, el otro disminuye, si el otro disminuye, el otro aumenta, etc. Entonces, no son independientes. Y yo no puedo, bueno, en este gráfico yo me doy cuenta que para cada uno de las composiciones voy a tener un volumen molar parcial de etanol y voy a tener un volumen molar parcial de agua distinto, ¿cierto? Entonces, yo no puedo definir un volumen molar parcial del agua considerando solamente agua, porque ese volumen molar parcial de agua no es una propiedad solo del agua, sino que es propiedad de una disolución. Es el volumen, ¿verdad? O cómo varía el volumen de la disolución cuando varían los moles de agua a esa composición. Entonces, además de no ser dependientes entre sí, no dependen del componente, sino que dependen de la disolución. Entonces se dice que no son propiedad del componente, sino que son propiedad de la disolución. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. gracias. De nada. Bien. Si no hay más dudas, quedamos entonces hasta acá y nos estaríamos viendo el día miércoles. ¿De acuerdo? Voy a detener la